En este video vamos a hacer una selección de luminarias, o mejor dicho, bombillos. A continuación, se presentan los datos necesarios que se deben tomar en cuenta, como la selección del tipo de bombillo, sus características para la iluminación de un espacio de trabajo. En nuestro caso, los datos están especificados para un banco. No solo será necesario elegir algún tipo de bombillo en específico, también se analizarán las variables importantes para la iluminación óptima del local. Variables que definen la altura de montaje, cantidad de bombillo, separación entre lámparas y el factor de mantenimiento. Así, finalmente, a partir de estos criterios expuestos, se logró hacer un gráfico a escala del montaje de las lámparas en un local 6x4. En el video anterior hicimos un ejemplo. Este es otro ejemplo, pero aquí se están tomando ciertos factores en cuenta que no se tomaron en el ejemplo anterior. Ambos métodos o ambas maneras son totalmente válidas en la selección de las luminarias y en los criterios para iluminar algún espacio determinado. Selección de bombillo. Aquí vemos que tenemos una lámpara fluorescente LF33. Estos datos, como el dimensionamiento, se consiguen en la página del fabricante. En este caso, en la página del fabricante Philips se consiguen diferentes catálogos para iluminación interior, exterior, iluminación en zonas residenciales, hogares, también en instalaciones deportivas, etc., donde se especifica todo lo que necesitamos. En este caso necesitamos esta información, la cual conseguimos la imagen y las siguientes tablas que vamos a mostrar. Características. Lámpara fluorescente superficial diseñada especialmente para ahorro de energía. Está construida en lámina de acero con acabado pintado al horno. Su cuerpo de caras facetadas ligeramente curvas proporciona ligereza al conjunto. Posee difusor lumínico parabólico compuesto por hojas de aluminio anodizado semiespecular tipo rejilla que evita el deslumbramiento y está sujetada al cuerpo con ganchos a presión que facilitan el mantenimiento de la luminaria. Utiliza tubos fluorescentes T8 con zócates de seguridad tipo rotor medido B-pin. Estos zócates de rotor son muy fáciles de retirar el bombillo. Estas lámparas tubular son muy fáciles para el mantenimiento debido a esto que se especifica en este párrafo, que está sujeta al cuerpo con ganchos a presión. Esto es muy útil ya que no se necesita sacar toda la lámpara para poder hacer un cambio de bombillo o algún mantenimiento. Aquí tenemos datos técnicos del fabricante LF33 para luz superficial. Tenemos los voltajes, tenemos el tipo de balastro, clasificación tipo E, el dimensionamiento ABC y el peso. Nótese que los pesos son muy parecidos. A partir de la siguiente tabla que se consiguió en la página, tenemos varios tipos de lámparas, bombillas incandescentes, bombillas
halógenas, lámparas fluorescentes compactas y bombillas LED. Tenemos un rango de lumen, podemos elegir el que nos interesa o el que establezca las normas. Tenemos de 200 a 300 lúmenes, de 300 a 500, de 500 a 700, de 700 a 1000, 1000, 1250, 1250, 2000. Y vemos la cantidad de vatios que consumen. La bombilla es incandescente. Para esta cantidad de lúmenes, la mayor, tenemos entre 150 y 250 vatios. 200, 300 lúmenes tiene 25 y 30 vatios. Las bombillas halogenadas para 200 y 300 lúmenes tiene 18 y 25 vatios. 1250 y 2000 tiene 125 vatios. Vemos que consumen mucho menos que las incandescentes, como es de esperarse. Lámparas fluorescentes compactas, vemos que aquí consume mucho menos, 20 y 30 vatios para esta gran cantidad de lúmenes. Y las bombillas LED son las que, como ya es de esperarse, son las que se llevarían el primer lugar cuando queremos ahorrar energía o hablamos de ahorrar energía, que vemos que tienen para 200, 300 lúmenes, unos 2 a 3 vatios, de 1250 a 2000 tiene 13 y 20 vatios. Entonces está la tabla de conversión de lúmenes a vatios. Entre 1250 y 2000 lúmenes se seleccionó la de 1700 lúmenes. Se escogió una altura, aquí tenemos los diferentes tipos de alturas, la diferencia del plano de trabajo, hasta donde está la lámpara, la altura máxima, la altura total, ya que son los valores promedios que se miden en este tipo de locales. En este caso, como aquí lo indique, se eligió un promedio, ya que hay diferentes estructuras bancarias que son diferentes. Hay unas que están en centro comercial, que el techo al suelo es mucho más grande que en otros establecimientos que están en avenidas, que son mucho más pequeños. Entonces se escogió estas alturas, simplemente haciendo un promedio entre la medición de varias alturas, de al menos unos 3 locales, información conseguida, y se puso como referencia estos datos de altura. Selección de iluminancia. Según la norma Cohenin, lo vuelvo a mencionar, estas normas son de estándares internacionales. Incluso hay normas colombianas, argentinas, europeas, que por el simple hecho que digan el nombre del país no quiere decir que los estándares sean internacionales, no sean internacionales, ya que si revisamos la referencia de dónde sacaron toda esa información o dónde sacaron los protocolos, los diferentes ensayos o sugerencias, son sacadas de la IEEE o de los datos proporcionados de la mayoría de estos fabricantes. Que por ejemplo, en estas luminarias, los fabricantes normalmente hacen distintos tipos de pruebas, como pruebas destructivas, y esta información la reúnen estas normas, y de acuerdo a ello establecen algunas sugerencias. Entonces, el hecho que sea una norma Cohenin no quiere decir que sea aplicable nada más a un solo país. Es aplicable a muchos países de Latinoamérica. Entonces, según norma Cohenin, iluminancia en sitio de trabajo, la página 11, que establece recomendaciones de los valores de iluminancia medida en servicio recomendado como iluminación normal, con el objetivo de obtener un desempeño visual eficiente en áreas de trabajo y para áreas
visuales bajo condiciones de iluminación artificial. Valores mínimos de iluminancia medida en servicios recomendados en nuestro, como es una área de 6x4 y un sitio en condición de iluminación artificial, se escogió 200 lux, ya que es la más eficiente. Si nos devolvemos a la tabla, vemos entre 200 lux. No, esta tabla no es. Estamos hablando de la tabla que sale en la norma. Reflectancia de colores. La reflectancia de una superficie es la capacidad de la superficie para reflejar la luz proveniente de las luminarias instaladas y desde las superficies locales. Así, el flujo luminoso emitido por las luminarias y reflejada en la superficie del local permitirá incrementar el nivel de iluminación sobre toda la superficie del mismo, incluso el lugar de trabajo. Así, la iluminación de la superficie, la suma del flujo luminoso que incide directamente sobre ella y el flujo reflejado en las otras superficies del local. Por lo tanto, en esta tabla se enseña valores para estimar coeficientes de reflectancia acorde al color de las superficies del área del proyecto. Este tema ya lo hemos hablado, ya hemos mencionado diferentes valores de reflectancia para diferentes tipos de colores. Sin embargo, ya como lo vimos anteriormente, los colores blancos tienen mayor reflectancia. Por eso en muchos bancos conseguimos que las paredes están pintadas de color blanco. El color no es simplemente un detalle estético en este tipo de instituciones. Entonces, aquí vemos diferentes coeficientes de reflectancia acorde al color de la superficie del área del proyecto. Vemos que para colores más oscuros tenemos menor reflectancia. En base a estos datos, hemos elegido techo azul, que tiene una reflectancia entre un 50%, 60%, pero elegimos 50%. Pared entre 50 y 60%. Para el título de los cálculos elegimos también 50%. Entonces, se calcula la constante KI, que sería esta altura más la suma del ancho por el largo entre el ancho por el largo. Al sacar las cuentas tenemos que es igual a 3.125. Mediante la siguiente tabla, que esta es la tabla de la sugerencia de las normas, se puede también esta tabla la utilizamos anteriormente, en el ejemplo anterior, para encontrar el coeficiente de utilización. Esta tabla se puede conseguir tanto en las normas o en diferentes páginas web. No está establecido estos valores para un solo país. Se puede utilizar internacionalmente, ya que el coeficiente de utilización siempre será el mismo cuando se utilicen estos cálculos. O sea, si hacemos este método o utilicemos algún otro método, siempre vamos a utilizar la misma tabla de coeficiente de utilización. Entonces, mediante esta tabla, elegimos el coeficiente de utilización de 0.44, ya que K1 es similar a 3. Aquí en la foto deberíamos buscar un valor de 3 aquí, y de acuerdo a los porcentajes que seleccionamos de reflectancia y las otras variables, seleccionamos 0.44. Determinación del factor de mantenimiento. El factor de mantenimiento es la relación entre la iluminancia medida en el plano de trabajo después de un periodo de tiempo de uso y la iluminación medida obtenida en las mismas condiciones desde el inicio. Se calcula con esta fórmula, donde FD/FL es el factor de depreciación del flujo luminoso de la lámpara. FCL es el factor de supervivencia de la lámpara
FDLU es el factor de depreciación de la luminaria. El reglamento proporciona las tablas necesarias para calcular el factor de mantenimiento en función del tipo de luz y luminaria. El factor de depreciación del flujo luminoso de la lámpara, aquí lo tenemos, para estos tipos de lámparas, tenemos el periodo de funcionamiento en horas. Estas tablas los podemos conseguir en las páginas de los fabricantes o simplemente por internet. Esto es un estimado aproximado, ya que tenemos diferentes fabricantes para lámparas de sodio de alta presión, baja presión, halogénuros metálicos, vapor de mercurio, fluorescente tubular, entre otras lámparas como las compactas, incluso las LED. Entonces, esto es un aproximado. Esta tabla la podemos conseguir en diferentes portales web, pero lo recomendable es consultar los fabricantes que dan esta información mucho más precisa. Y ellos lo logran a través de diferentes pruebas que hacen a estos productos que ellos proveen. Entonces, para nuestro caso, 0.71, lo más cercano que podemos conseguir es para 12.000 horas. Aquí lo tenemos, 12.000 horas, tenemos 10.000 horas, 8.000, 6.000. Entonces, el factor de depreciación lo elegiríamos de 0.71, ya que queremos la mayor cantidad de horas. Factor de supervivencia de la lámpara. Esta es otra tabla que también la podemos conseguir en internet. Al final dejaré unos links de donde encontré esta tabla. Entonces aquí tenemos igual los diferentes tipos de lámparas. Tenemos 4.000 horas, 6.000 horas, 8.000, 10.000, 12.000 y volvemos a elegir 0.7 para 12.000 horas. Factor de depreciación. Tenemos grado de protección del sistema óptico. Ya explicamos en qué consiste estos grados de protección y cómo se interpretan. Grado de contaminación, simplemente bastaría clasificarlo como alto, medio y bajo. Y el intervalo de limpieza en años. Entonces, efectos del cálculo de factor de mantenimiento, un año equivale a 4.000 horas de funcionamiento. Esto lo tenemos que tener en cuenta en cada uno de estos años. Entonces, para nuestro caso elegimos 0.82. Lo elegimos de manera que tengamos la mayor cantidad de años. Finalmente, sustituyendo estos valores en la fórmula de factor de mantenimiento, esto implica que el factor de mantenimiento es igual a 0.41. Por lo tanto, la limpieza sería una vez al año, ya que el grado de contaminación es bajo, es IP2X, que para este factor 0.82 sería bajo. Los mantenimientos son sencillos, simplemente sería retirar las lámparas y sacar el polvo que haya acumulado ahí, que eso depende del tipo de lámpara que utilicemos. Recordemos que también en los grados de protección se indica si entra polvo, no entra polvo, entra agua, no entra agua, etc. Selección de cantidad de lámparas. La selección de la cantidad de lámparas la haremos a través de esta fórmula, donde n es igual a mx por la superficie entre OT por CU por el factor de mantenimiento, lo cual nos dará 15.69. Es claro que estos valores que estamos introduciendo aquí somos los que hemos encontrado en lo que va de video. Aproximadamente 16 lámparas, ya que no podemos
para seleccionar una cantidad de lámparas no tiene sentido una cifra con decimal. Entonces elegiríamos 16 lámparas. 16 lámparas de 2 tubos cada uno. Por lo tanto, serían 32 tubos con una separación máxima de 1,8 metros. En esta imagen vemos la representación del montaje. Y aquí mostramos la separación entre cada uno de estas medidas. En el proceso de iluminación de un área comercial influyen muchos factores o variables. Principalmente se debe elegir el tipo de bombillo adecuado. En el caso expuesto, local para un banco, la lámpara fluorescente superficial fue elegida ya que esta es la más usada en áreas comerciales. Ya esto lo hemos comentado, ya que produce una gran cantidad de lúmenes y también posee una gran cantidad de ahorro de energía. También, según sus características, evita el deslumbramiento y está sujeta al cuerpo con ganchos a presión que facilitan el mantenimiento de la luminaria. Información del fabricante. Pero de este tipo de bombillos existen varios en su clase. Por lo tanto, una variable fundamental para seleccionar el tipo de bombillo es la cantidad de lumen emitida en todas las direcciones, o mejor dicho, el flujo luminoso. La selección del bombillo depende del uso, su cantidad de lumen es muy importante. El cálculo de la altura máxima donde se colocaron las lámparas es muy importante porque no pueden colocarse muy cerca de las mesas ni exactamente pegadas al techo. Para esto se selecciona una altura máxima, la cantidad de flujo luminoso por unidad de superficie, o mejor dicho, iluminancia, es lo que define el desempeño visual eficiente. Para ello, la norma Cohenin es la referencia que define esta variable, ya que no podemos, sin haber hecho algunas pruebas, no podemos elegir cualquier valor de esta variable. Entonces, es bueno, o lo que se hace, es elegir una referencia que defina esta variable. En este caso, la norma Cohenin. Allí se encuentra la cantidad de lux recomendada dependiendo del tipo de lugar a iluminar. La selección de colores del techo y paredes es muy importante, ya que la reflectancia de colores es la capacidad de una superficie para reflejar la luz proveniente de las luminarias. Cada color posee un mayor porcentaje de reluctancia que otros. Así que a nuestro criterio, en áreas comerciales, los colores blanco y azul son los más recomendables ya que poseen un mayor porcentaje de índice de reflectancia. Siguiendo con el resumen, el factor de mantenimiento es la relación entre la iluminancia medida en el plano de trabajo después de un periodo de tiempo de uso y la iluminancia medida obtenida en las mismas condiciones desde el inicio con el que se podría hacer un estimado de mantenimiento para cada lámpara y finalmente la selección del número de lámparas mediante la ecuación empleada en el informe nos importa un criterio ergonómico que define una cantidad óptima de lámparas. Este criterio depende del espacio. Hecho este resumen, finalizo este video. Hemos visto cuáles son los criterios que se utilizan para iluminar un área comercial. Ya hemos visto lo importante de estas variables como el factor de mantenimiento, la iluminancia, elegir el tipo de bombillo con una cierta cantidad de lúmenes de acuerdo a las normas, entre otras cosas importantes. Aquí dejo los diferentes catálogos, o mejor dicho, los links donde proveen mucha información importante si deseamos iluminar utilizando
este tipo de luminarias, que de estos links son de donde saqué muchas de las tablas que se utilizó para elegir los valores que hemos mostrado. Sin más nada que agregar, me despido y los invito a continuar en el próximo video.